El día de hoy nos encontramos aquí en el centro de la ciudad de San Cristóbal de las Casas y justamente estamos frente al monumento histórico más importante de nuestra ciudad y yo creo que de Chiapas. Así es que el día de hoy los invito a que descubramos la catedral con todos sus nombres y apellidos. Vamos a descubrir su iconografía y también a todos los sujetos que están detrás de la construcción, de la innovación de este gran proyecto que es la diócesis de San Cristóbal. Vamos, acompáñenme a descubrirla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jesús Gálvez, soy guía de turista certificado y les doy la bienvenida a esta breve entrevista que vamos a tener el día de hoy con una personalidad que, dándonos la oportunidad de poder, nosotros los guías, tener información fidedigna acerca de los edificios, la historia de San Cristóbal, pues nos dio ahí un pequeño espacio para poder hablar de estos monumentos, de estos edificios y pues bueno, hago un momento para que él se presente. Aquí lo tenemos. Muchísimas gracias, Jesús. Es un gusto estar con ustedes a través de las redes sociales. Saludo a todos los que nos sigan. Mi nombre es Rodolfo Guillermo Lamartine Cuello, originario de San Cristóbal de las Casas, con licenciatura en Derecho, con especialidad en el juicio de amparo por el Instituto de la Suprema Corte. Tengo la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, coleccionista de arte sacro. En los últimos años me he dedicado a poder colaborar entre las empresas constructoras y los templos, como lo es la Merced, el Carmen, Santo Domingo, San Francisco, y actualmente nos encontramos en la catedral en esta entrevista. Muchísimas gracias, por invitarme a esta cápsula. Pues qué mejor la sede del episcopado en Chiapas, que podamos dialogar. La provincia hoy de Chiapas lo integra la diócesis de Tuxtla, la diócesis de Tapachula y la diócesis madre, que es San Cristóbal. Allá la idea de esta charla pues es hablar de algo que nos sigue relacionando e interesando, que es la construcción del edificio. El último obispo constructor es el ilustrísimo, reverendísimo, el excelentísimo señor doctor don Francisco Orozco y Jiménez, zamorano de nacimiento, hijo del Pío Latinoamericano en Roma, fundador de ese colegio, y de la Universidad Gregoriana de Roma. Orozco y Jiménez, comúnmente se conoce, es quien nos regala la simetría de la catedral que actualmente vemos en los ventanales, que bueno, cabe señalar que él es nombrado en septiembre de 1902 como el primer obispo del siglo pasado y por consiguiente, pues él toma posesión en los primeros días de diciembre de 1902. No toma posesión en su catedral porque se encuentra averiada la catedral, que en sus costados laterales era de estilo pues mudéjar, un estilo neoclásico con ventanas rectangulares o cuadradas muy pequeñas, altas. Él, cuando llega a San Cristóbal, toma posesión en el Templo de la Merced y encuentra la catedral, vuelvo a repetir, que está calzada, está apuntalada a la fachada principal porque amenaza ruina. En octubre de 1902 hace erupción el volcán Santa María de Guatemala y nos llega la repercusión tanto de la ceniza como de los sismos. Orozco y Jiménez conoce a Carlos Z. Flores y Carlos Z. Flores trae una escuela al estilo afrancesado de Vignola con los trazos de Vitruvio, con una serie de antecedentes históricos que nos vienen a ver el reflejo del cambio físico de las principales construcciones
en San Cristóbal. Ya Carlos Zeta Flores tiene avanzado lo que es el hoy MUSAC, el antiguo Palacio Municipal. Tiene ya trazada lo que es la Casa de la Enseñanza, la Casa Utrilla, que es la primera obra civil de él. Carlos Zeta Flores, pues un ingeniero agrimensor que funda junto con su hija el Colegio de la Enseñanza. Será otro tema de charla, ¿verdad? Regresamos con Orozco y Jiménez. Orozco y Jiménez no le gustan las columnas toscanas y las convierte en columnas corintias. Y la simetría de las ventanas es de tal manera que hay dos ventanas ciegas, en la capilla de Guadalupe y en la capilla que da acceso a la sala capitular, del lado, ambas ventanas del lado norte de la catedral. A la llegada de Orozco y Jiménez, nada más existen dos capillas, la del Bautisterio y la de la Inmaculada Concepción, que originalmente ha de haber sido a San Andrés Apóstol, por don Andrés de la Tobilla, cofundador con Diego de Mazariegos en 528. Orozco y Jiménez decide quitar el bautisterio y colocar ahí a la Virgen de Guadalupe. Él era guadalupano, mariano por convicción, y él fue consagrado en la Basílica de Guadalupe, precisamente, para ya venirse como obispo de la diócesis de Chiapas, porque en ese tiempo era la diócesis de Chiapas. Orozco y Jiménez, un obispo que quiere a San Cristóbal, ama esta región, nos trae la primera planta de luz a base de leña, que se instala en las espaldas de San Francisco, en los terrenos atrás del templo de San Francisco. Trae a las primeras monjas francesas para la instrucción de niñas, trae a los varones, a los maristas los trae para los varones, para atención a varones. Él manda empedrar algunas de las calles, vuelvo a repetir, es el último obispo constructor, el último obispo que de su propio recurso, porque él hereda e invierte en su catedral. Entonces, él le tocó viajar por instrucciones del Papa San Pío X a la Real Colegiata de Guadalupe. No era basílica. Cuando se eleva a rango de basílica, todos los obispos de México llegan y en la corona de oro que tiene la Virgen de Guadalupe en el santuario allá en la Ciudad de México, dice Chiapas, porque es el obispo de Chiapas el que asiste, y doña Carmen Romero Rubio invita a todos los obispos a dialogar con don Porfirio. Y don Porfirio recibe a cada uno de ellos. Y en el turno de don Francisco Orozco Jiménez solicita la devolución del único templo que estaba en poder del gobierno federal, que es el hoy auditorio de la Facultad de Derecho. Y se lo regresa. Orozco y Jiménez, al regresar, logra techarlo, pero no logra el objetivo, que es reconstruirlo y que retome aquel esplendor y belleza del barroco en San Cristóbal. Claro. Ese era tema de otro tiempo, porque es hermoso San Agustín. Sí. La fachada, la argamasa, es muy similar a de la fachada de acá. Orozco y Jiménez es nombrado en 1912 como arzobispo metropolitano de la ciudad de Guadalajara. Y se va. San Pío X lo denominaba el hombre del Vaticano.
no había relaciones iglesia-estado, sino él hubiera sido un cardenal, un príncipe de la iglesia. Orozco y Jiménez se enfrentó al gobernador Blas Corral. En la parte principal del altar de la catedral había un ciprés o un altar como lo tiene la Merced, como lo tiene Santo Domingo, como lo tiene el Cerrillo. En la parte central del primer cuerpo se encontraba una torre cilíndrica de aproximadamente 1,20 m con un mecanismo que se abrían los 8 pétalos y dejaba al descubierto el manifestador para poner al Santísimo Sacramento. Actualmente existe una pieza muy parecida en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. Monseñor Eduardo Flores Ruiz, quien fue un gran historiador, protector del Archivo Histórico Diocesano y a quien le debemos muchísimos datos históricos que él protegió y cuidó y divulgó, vio la granada cerrada, no en movimiento. Lamentablemente, regresando a San Cristóbal, Blas Corral, su interés era en fundirla. Claro. Pero el destino de las cosas materiales no son como a veces los seres humanos pensamos. Orozco y Jiménez lo protege la granada, pero llega el momento en que lo detiene el gobierno y lo presiona para que entregue la granada. La granada es entregada al gobierno del estado y los cercanos a Blas Corral deciden mandar a la Ciudad de México el sitial, que ojalá las autoridades eclesiásticas nos apoyaran a un futuro a que regrese a Chiapas. Wow. Es un sitial, es un techo de plata, como un cielo de plata, porque abajo estaba la granada. Entonces, la gente de Blas Corral no logra fundir totalmente la granada. Actualmente en el Museo de los Altos de Chiapas, con sede en el exconvento de Santo Domingo, existen 3 pétalos de la granada. Ha venido el área de metales, de conservación y preservación de INA, lo han estudiado, han sacado ya copias a través de los nuevos instrumentos que hay con gel y resinas para un copiado, pero la Casa de Moneda de México tiene el sitial y tiene parte de la base de la granada. Está en México. Más de 1 kilo de oro tenía la custodia. Wow. Se fundió, no hay nada de esa parte. Y de los otros 5 pétalos tampoco hay nada, se fundieron. Pero podemos rescatar parte de esa historia. La granada fue un donativo que hizo el ilustrísimo, reverendísimo, el excelentísimo señor doctor don José Vital de Moctezuma, de la Celestial Real y Militar Orden de la Merced, de la 5ª generación de los nietos del emperador Moctezuma, y el único prelado en la historia de la época colonial que asumió tal dignidad en nuestro México, en América principalmente. La plata que tiene la catedral es del siglo XVIII, del 1752 a 1765 aproximadamente, que es el tiempo del episcopado de José Vital de Moctezuma. Lo que hoy alberga el Hotel Diego de Mazariegos era propiedad, era el palacio de José Vital de Moctezuma, y tenía aves exóticas. Ya hablaremos de los mercedarios en otra cápsula. Regresamos con Orozco y Jiménez. Orozco y Jiménez
llega a Guadalajara y es desterrado 12 veces y 13 veces regresa. Y él dice que ante un gobierno tan hereje, un príncipe de la iglesia jamás será sometido, y por ello Orozco y Jiménez es uno de los grandes impulsadores del tiempo cristero en Occidente. Se le atribuyen muchas cosas a Orozco y Jiménez. Hay fotografías del sepelio de Orozco y Jiménez en Guadalajara. La ciudad entera estaba afuera. Lo recibieron y actualmente hay un mausoleo en el interior de la catedral, cerca del altar mayor. Es un león de mármol de Carrara y ahí están los restos de Orozco y Jiménez. Orozco y Jiménez se va en 1912 y nos llega un hombre muy tranquilo, Maximino Ruiz y Flores, un hombre sencillo, carismático, entregado a su trabajo episcopal, hace las visitas, pero se me estaba pasando un detalle. Orozco y Jiménez es el primer obispo que hace el primer sínodo diocesano en todo Chiapas. El sínodo es el acuerdo de todas las parroquias, de todos los movimientos laicales que hay en los templos, junto con el clero, para reforzar el trabajo. Orozco y Jiménez es el primer obispo que hace el sínodo en su episcopado. Regresamos con Maximino Ruiz y Flores. Maximino Ruiz y Flores es una persona muy tranquila, muy dedicada, vuelvo a repetir, a su trabajo pastoral. Hace sus visitas Tapachula, Tonalá, Arriaga, Villaflores, Cintalapa, Palenque, que son las principales parroquias, Comitán, los santuarios del Señor de Tila, del Padre Eterno de este lado, de Comitán. Pues de alguna manera es una paz, como diríamos, de la beligerancia de Orozco y Jiménez, se pasa a una paz relativa, porque son los tiempos de la revolución en México. Nos llega tarde la revolución, precisamente por el paso del Istmo, que es tan complicado, y el río Grijalva, pues también es un límite para comunicarnos hacia el norte. Entonces, Maximino Ruiz y Flores vive una paz, una tranquilidad, celebra, hace cosas, pero pues viene el cambio también de Maximino Ruiz y Flores y llega el episcopado de Gerardo Anaya y Díez de Bonilla. Gerardo Anaya y Díez de Bonilla se caracteriza por un hombre muy humilde, muy sencillo, un hombre que embodegó el archivo histórico diocesano. Él lo empaló, lo metió en un cuarto y tapió las ventanas y las puertas para protegerlo. Wow. Viene la época de la ley Calles, de la persecución con Plutarco Elías Calles, en 1926, y pues el gobierno federal lo presiona y llega el momento en que él no puede viajar en mula, porque no le daban caballo, les daban mula a los clérigos. Y él decide caminar a pie, y él se exilia en Guatemala. Gerardo Anaya y Díez de Bonilla, al regresar a su diócesis después de la persecución religiosa, en el altar mayor se construye esas piezas de mármol de Carrara y se hace una modificación y se pone un retablo de madera arriba con 3 cuerpos. El principal está el corazón de Jesús y a los laterales está San José Patriarca y María Auxilio de los Cristianos. El 12 de mayo de 1931 es coronada a las 12 del día en la misa de pontifical y mayor solemnidad
la imagen de la Virgen de Guadalupe que se encuentra en la capilla y es colocada con ese retablo en plata. Gerardo Anaya y Díez de Bonilla llega su momento en que es movido de la diócesis y llega otro gran personaje de Oaxaca de León, don Lucio Torreblanca y Tapia. Don Lucio Torreblanca y Tapia, un pontificado también tranquilo, ya lejos de lo que es el aspecto beligerante, ya hay paz, ya estamos en la Segunda Guerra Mundial, y le toca en 1946 coronar a la taumaturga, la imagen de la Virgen consagrada de la Merced que se encuentra en su templo. Lo corona a las 10 de la mañana en 1946. Viene un pontificado largo por llamarlo así, y es en 1959 que lo nombran arzobispo de Durango. El arzobispado en Durango, pues por allá le toca fallecer a don Lucio Torreblanca. En 59, en junio de 59, el 29 de junio, ordena sacerdote a Eugenio Álvarez Figueroa. Y en un momento dado, él se va y es el rector de la catedral, don José Rubén Ramos, que era monseñor, lo llama al padre Eugenio para el servicio de la catedral. Y cabe mencionar que de acuerdo al derecho canónico, no habían los nombres que hoy no tenemos, como el administrador diocesano o el administrador apostólico. En ese momento el derecho canónico nos establecía que había un vicario capitular. El vicario capitular es aquel que se encarga del manejo de la diócesis en ausencia del obispo. En la consulta que hizo don Lucio Torreblanca estaba el monseñor Eduardo Flores Ruiz, historiador, filósofo, altruista. Él fue rector del seminario muchos años, él estudió en Roma, Orozco y Jiménez lo tuvo allá. Y estaban los monseñores, monseñor Felipe Ramos Pérez, de la zona de San Francisco, monseñor José Rubén Ramos, de aquí de Guadalupe, estaban de aquí del centro don Eduardo Flores Ruiz, y deciden quién va a ser el vicario capitular. Y dicen, si es Rubén, regaña mucho. Si es Eduardo, es muy estricto. Dejemos que sea Felipe Ramos Pérez. Y él es el vicario capitular. El Papa Juan XXIII nos habla por medio de la bula y manda a un joven de Guanajuato, Samuel Ruiz García. Don Samuel es el primer obispo en ser consagrado en la catedral. Wow. Es el primer hombre que se consagra como obispo en su catedral. No había relaciones iglesia-estado, por ello viene el delegado apostólico.
La Catedral de San Cristóbal históricamente había sido sufragánea de la Catedral de Sevilla. Con motivo de la independencia, perdemos también la relación con la Catedral de Sevilla y el Papa nos encomienda al metropolitano de Antequera, Oaxaca. ¿Por qué digo ese nombre? Porque la diócesis se denomina Antequera en Oaxaca y es la que fue metrópoli de nosotros jerárquicamente. En la consagración, en este altar, estaba don Lucio Torreblanca, que vino, el delegado apostólico, el obispo de Guanajuato y don Samuel. No habían más prelados. Fue un acontecimiento y una misa de pontifical y mayor solemnidad en ese momento. Don Samuel cruza el istmo de Tehuantepec el 23 de enero de 1960. Llega a Tuxtla el 24 y en un carro descapotable que don Ciro Farrera prestó, sube la carretera federal y no había un centímetro desde el escopetazo hasta San Felipe libre de gente. Todos los pueblos originarios se pararon en toda la carretera para ver llegar al obispo en auto. Cruza a las 6 de la tarde el Puente Blanco y entra aquí a su catedral y firma los documentos que hoy es la profesión de fe, firma los documentos canónigos de la toma de posesión de la diócesis el 24 de enero de 1960, estando presentes Monseñor Eduardo Flores Ruiz, Monseñor José Rubén Ramos, Monseñor Felipe Ramos Pérez, el Padre Eugenio, el Padre Tamayo, el Padre Franco, el Padre Torres, el Padre Trejo, y mucha gente que vino a verlo y que lo trajeron, y fue una algarabía. Al día siguiente, el día de la conversión de San Pablo, fue la misa de pontifical y mayor solemnidad que se ha visto en la ciudad por ser la primera toma de posesión episcopal y la consagración de él en ese momento. Don Samuel es llamado por la dignidad de obispo a los trabajos del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es una renovación que hace la Iglesia porque el Papa del bueno, el Papa de la sonrisa, el Papa gordito, Juan XXIII, dice la Iglesia está empolvada, claro, tiene telarañas, hay que liberarla, hay que abrirle las puertas. Y entonces viene un cisma para los seminarios, para los sacerdotes y las religiosas. Unos entran y otros salen y otros no saben qué hacer, si se quedan o se van. Pero bueno, la cosa es que hubo un cambio total generacional que don Samuel lo viene a aplicar en 65 y viene a hacer todo lo que es el cambio que gesta hasta hoy día. Él tenía 35 años cuando llega a los primeros trabajos del Concilio Vaticano II. Cuando terminan los trabajos, él tiene 40. Junto con él viene Jean de Vos, viene Andrés Aubry y vienen muchos otros teólogos que en aquel tiempo eran jóvenes y que tenían la corriente de vislumbrar una iglesia, diría el Papa Francisco, de las periferias, no de la aristocracia, no de la alta sociedad, ¿no? Sino pues al pueblo, ¿no? Don Samuel le toca esa transición tan fuerte, porque antiguamente en los altares se celebraban las misas, no solo en el altar mayor, sino en los altares laterales habían piedras de ara consagradas
para la dedicación de las misas, porque la catedral no era así. La catedral que actualmente vemos es una catedral destruida, porque no es una catedral como la de Puebla, Típicas. la de la Ciudad de México, que son las clásicas. Este sillón que tenemos atrás es la sede del canónigo, del decano de los canónigos que presidía, porque en la primera, después del primer arco, en el segundo arco, había una serie de sillas color rojo, con la crujía en medio, y el decano de los canónigos solo en Cuaresma bajaba con una bandera color púrpura, con una cruz morada, y estaban ya todos los canónigos aquí, y él les pasaba la bandera encima y decía: la sangre de Jesús mezclada con la de los mártires sea nuestra protección para la iglesia, y los cubría con la bandera. Era una tradición. El fascistol estaba allá atrás. El fascistol es una pieza de 4 caras que se mueve con candeleros para las horas litúrgicas, para las horas que son de alabanza a Dios. De ahí nos viene lo que es esta modificación que tanto hemos platicado fuera de cámara. Tú a veces me haces unas preguntas y me dices: ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué están aquí? Pues es muy sencillo. Voy a hacer un paréntesis en el episcopado de Samuel Ruiz, y vamos a regresarnos un poco a principios de 1900 con los párrocos. Los párrocos son los sacerdotes encargados del culto en la catedral, de ver los floreros que estén en orden, las velas, los reclinatorios, las bancas, la iluminación, la decoración. Todo eso está a cargo del párroco, el señor cura de la catedral. Dentro de ellos hemos tenido al padre Lino Morales, de una enorme santidad. Él vio llorar a Jesús niño en una mañana a las 6 de la mañana que iba a dar misa. Vio a Jesús niño llorar, de ese grado de santidad del hombre. Tenemos a Néstor, al padre Néstor, que fue también quien estuvo acá en un pontificado en el episcopado más bien de don Maximino Ruiz y Flores. Pero también tenemos a un célebre personaje que nos manda a España. Acá rebotando ya llegó el padre Agapito Martínez. Y el bendito padre Agapito Martínez vino y amoló la catedral, por no decir otra palabra. Fue el que quitó la crujía, vendió la crujía con Carlos Z. Flores. Con eso le pagaron a Carlos Z. Flores algún trabajo, porque el Palacio Municipal tiene la crujía. Los barandales del Musac son parte de lo del altar mayor, porque pues la crujía caminaba. El padre Agapito Martínez desmanteló en 38 el altar que estaba. El púlpito estaba allá arriba. Todo el artesón que ahora vemos, todo el alfaraje que tiene la catedral, todo lo que diríamos es el tapanco de la catedral, todo ese alfaraje fue cambiado en 38. Se cambió. El padre Agapito Martínez hizo fiesta. Cambió muchas cosas, modificó otras. Las imágenes valiosas que en algún momento que nos diga el dueño de las cámaras en qué momento podemos movernos para poder hablar sobre los retablos, pues se salvaron. La mayor parte de imágenes que tiene la catedral actualmente pertenecen a San Nicolás. San Vicente de Paul es de catedral. San Judas Tadeo es de catedral.
perdón, de San Nicolás, la Virgen Dolorosa con San Juan y la Magdalena son de San Nicolás. Jesús de la Misericordia que está hincado es de San Nicolás. La catedral en sí tenía muy pocas imágenes. Las de gran valor no son de ella, Claro. como el altar de San José, no son de ella. En el altar de los Reyes, la imagen más preciada es la del Señor San Cristóbal. Y justo está iluminada ahorita con el sol. Y la Virgen de la Asunción, que está abajo del Sagrado Corazón, son las imágenes más valiosas de bulto que tiene la catedral, en el altar mayor. Porque si vemos los altares laterales, la imagen policromada de San Juan Nepomuceno, pues es la que se lleva el premio. Pero no menospreciando que la catedral ha albergado dos retablos que se encuentran en las cabeceras de igual número de naves. En la nave norte se encuentra el famoso altar del perdón, con pinturas de la Correa, en un claro oscuro por ahí, y un Cristo excepcional, y tiene unas tallas elaboradas por naturales de la región. Si ves los rostros, Claro. no son ángeles, son una combinación, una mezcla de imágenes, pues, inspiradas por los naturales, que están dentro de ese retablo. En el retablo del Señor San José, que posee la imagen más grande en cuanto a estar de pie, es guatemalteca. Y es una imagen preciosa, única. Ahora, después de don José Rubén Ramos, después de don José Rubén Ramos, como párroco de la catedral, queda el padre Eugenio Álvarez Figueroa, que él estuvo 40 años como párroco. Le tocó, regresamos a don Samuel, en la puerta de la catedral, aquel joven que fue ordenado sacerdote el 29 de junio del 59, en el 60 recibe al obispo de 35 años. Don Samuel se va el 30 de abril del año 2000 y nos llega Felipe Arizmendi Esquivel. Casualmente, aquel joven ya es una persona de la tercera edad y es quien recibe también el cadáver de aquel que recibió como el futuro obispo, hoy lo tiene en la catedral de cuerpo presente. Son las coincidencias entre los párrocos, los trabajos de los párrocos. A don Eugenio le tocó ser el párroco de toda la ciudad, porque no habían parroquias. La única parroquia era la de la catedral. Después del año 2000, don Felipe empieza a crear las parroquias. Después de la catedral, crea la parroquia de San Francisco. Y así se va creando las 8 parroquias que actualmente tiene la ciudad episcopal. San Cristóbal es una ciudad dual, nos dice Andrés Aubry. No solo por el adobe con la paja y el ladrillo, la teja con el tejamanil, sino también en su núcleo social. Claro. Por la mezcla de las culturas originarias y aquellos rellegados de otras tierras. Pero también nosotros tenemos hoy en día esa dualidad en los templos. La arquitectura, que es vernácula, porque es mano indígena, claro, con la expresión mestiza. En tiempos ya de las 7 parroquias, pues ya minoró la carga a la sede de la catedral. Y por consiguiente,
ya en tiempos de don Samuel, la iglesia tiene un giro distinto porque Carlos Salinas de Gortari, presidente de la República en ese momento, firma el documento por el cual se han modificado los artículos constitucionales tanto en educación como la creación de las asociaciones religiosas. El otro día comentaba yo con el obispo de Saltillo y con el obispo de Matehuala, que estuvieron de paso por acá, que la Iglesia Católica ha sido perseguida desde los inicios por los emperadores romanos, por los reyes, por todo el mundo. Pero gracias a esa beligerancia que ha tenido, se han logrado acuerdos y concordatos. Las leyes de religión que se firman, se crean en el periodo de Salinas de Gortari, cambian y generan un espacio de libertad, no solo para la Iglesia Católica, sino para la diversidad de creencias y de asociaciones religiosas que hay. En ese momento surge un personaje de San Cristóbal, que es don Adolfo Antonio Suárez Rivera, quien es mi tío. Fue príncipe de la Iglesia por ser cardenal. El Papa Juan Pablo II lo nombra cardenal en Monterrey, siendo arzobispo de allá, porque él le tocó redactar los documentos para que el Congreso de la Unión pudiera moverse el engranaje y pudiera establecerse. ¿Por qué hablo de esto? Porque nos viene la primera visita oficial de un embajador papal en 1997. En 1997 llega don Justo Muyor por Palenque, por la zona norte, queriendo abrir las capillas que se encuentran cerradas, y llega hasta San Cristóbal de las Casas. Un momento muy emotivo para la aristocracia de San Cristóbal, para el clero por el otro lado, y para el pueblo en general, pues imagínate el representante del Papa, ¿no? Entonces, y más con el carisma de don Juan Pablo II, pues era exorbitante, ¿no? Muy amado. Pero aquí pasa un detalle. La misa es a las 7 de la noche. El padre Eugenio, 2 días antes, me dice: encárgate, por favor, de la decoración del altar mayor, porque yo tengo cosas que hacer. Te pido de favor que me ayudes. Bueno, al Cristo le ponemos un velo, que es una rama, una hierba de San Cristóbal, para nuestras fiestas y todo. Entonces le puse, le arreglé, saqué la tiara papal, puse otros objetos de plata, y bueno, cuando va entrando don Justo Muyor al lado de don Raúl Vera López, que era el obispo coadjutor con derecho a sucesión, y al lado de don Samuel, el don Justo Muyor viene en medio, y a la altura del púlpito le dice a Eugenio: ¿de dónde sacaste ese tesoro? No sé, dice: Eugenio lo sacó, debe de haber estado guardado en algún lado. La tiara papal. No está en el inventario. Está en el inventario. Está en el inventario y tiene que estar como parte de la plata del siglo XVIII donada por Vital de Moctezuma. Y espero que esté. Bueno, en ese momento, en ese vaivén del altar mayor y todo, la gente pues lo quiere saludar al embajador papal y todo. Yo me acerco a un personaje que está revestido de forma distinta a los demás, y yo le digo: monseñor, buenas noches. Y me dice: no soy obispo, no soy monseñor.
Lo quedo viendo de frente y le digo, Señor, le falta muy poco. Usted cuando regrese a Roma lo van a ordenar y va a ser mitrado. Me encomiendo a sus oraciones. Terminó la visita con una suculenta cena que la alta sociedad, la aristocracia de San Cristóbal le dio al clero, pero para quejarse precisamente del trabajo de don Samuel. Sientan a un sacerdote y a un laico, a un sacerdote y a un laico. La cena fue una ensalada de frutas de entrada, enseguida de una ensalada fría de manzana con lechuga, con aceitunas, alcaparras y espagueti con unas pechugas a la cordon bleu, con vino, y como es tradicional en San Cristóbal en las altas esferas, los hombres de un lado y las mujeres del otro. Y a media cena se le ocurre a alguien brindar y decirle, señor embajador, nos queremos quejar del obispo Samuel, que ha acabado el seminario, no hay seminario. El otro dice salud y sigue la cena y se levanta otro de la aristocracia y le dice, señor, es que no tenemos misas, no hay sacerdotes, no hay esto. Y el don Justo Muyor escucha todas las quejas. Termina la serie de quejas de los san cristobalenses y responde don Justo Muyor. A la primera pregunta que me hacen, yo le pregunto, señor, usted dígame, ¿cuántos hijos ha dado al sacerdocio para el servicio de la iglesia? ¿Cuánto contribuyen ustedes económicamente para la manutención del seminario? Segunda respuesta. Y así les fue respondiendo. Acabó la cena a las 11 de la noche. Sí. Al otro día, pues vino el obispo de Tustla, que no era arzobispado todavía, para llevárselo a don Justo Muyor. Yo me despido de aquel joven y le vuelvo a decir, monseñor, insisto, que lo veo mitrado. Pasa el tiempo, voy a hacer otro paréntesis, y ese joven, este año, llega para un aniversario más de don Samuel, para el cierre del jubileo de los 100 años de don Samuel, como embajador papal. Nada más y nada más. Esquipel es aquel joven que yo le anuncié que iba a ser obispo. Lo ha de recordar muy bien porque le gustó estar en San Cristóbal. Los 4 días que estuvo, hoy no hubo suculenta comida de parte de la aristocracia de San Cristóbal. Pero bueno, ya habrá oportunidad en otro momento que convoquemos a la aristocracia para que coma con el embajador papal, bueno, en próxima visita, ¿verdad? Si es que vivimos. Regresando con el episcopado de don Samuel. Una situación muy beligerante y todo. El Papa lo reprende en Izamal. Le dice, cállate y deja de andar con la teología de la liberación. A la hora que don Samuel está besándole la mano al Papa, el Papa lo está regañando. No lo regañó tan severamente como al jesuita en Nicaragua, pero sí lo regañó en Izamal. Pasó el tiempo y llega el 1 de mayo, llega el obispo de Tapachula como obispo de San Cristóbal. Casualmente es más fácil nombrar al cardenal en la Ciudad de México en lugar de Aguiar Retes o de Norberto Rivera, al obispo de San Cristóbal, porque es una diócesis beligerante, una diócesis dual, una diócesis pues complicada por ser frontera con Guatemala y con todo lo que nos toca. Llega Arismendi, hace sus 8 parroquias, hace sus visitas,
y por relaciones de él con el grupo mexiquense de Atlacomulco, logra donativos para la creación de los distintos espacios que él deja, como son las adoratrices, junto con gente de San Cristóbal, muy devota y muy colaboradora, reforma el seminario, y viene el Papa Francisco. Le toca a él recibir al Papa Francisco. Históricamente, pues fue un acontecimiento que yo les decía, ojalá no le pase nada al hombre, si no nos vamos a quedar salados aquí con la muerte de este viejito. Pero bueno, gracias a Dios, así como llegó, se fue. La catedral volvió a ser sede de un acontecimiento único en muchas generaciones. La presencia del representante de San Pedro en el mundo, el Papa. ¿Era la primera vez que un papa visitaba San Cristóbal? Sí, históricamente sí. Es, es el segundo papa que visita Chiapas. Claro. Porque Juan Pablo II en 1990 estuvo en Pompochuti, en la entrada de Tuxtla. Ahí todavía la arquidiócesis de Tuxtla lo tiene como sagrado el piso. Ahí lo tiene lleno de monte. En la entrada, antes de Patria Nueva, ahí está el lugar de Pompochuti, sí, donde supuestamente van a hacer un santuario, porque ahí estuvo Juan Pablo II. Ahí nos tocó a nosotros estar en 1990 como invitados, y ya con el Papa Francisco, pues como anfitriones. Claro. Como anfitriones que, bueno, el gobierno del estado intervino pintando la fachada de la catedral, arreglando algunas calles, pintando algunos espacios, modificó el CEDEM para que albergara. Claro. Yo no fui. Tenía los pases, pero no fui. Ni aquí vine, ni a preferí verlo en la televisión. Era más cómodo. Yo sí lo fui a ver al centro. Bueno, allá tú lo que sí digo, vuelvo a repetir, pues fueron acontecimientos del tiempo de don Felipe. Y don Felipe es nombrado cardenal ya como un premio, ya fuera de la jubilación, porque después ya que era emérito de San Cristóbal, le dan el papel como cardenal de la iglesia, pero ya es un mero estímulo, un trámite, que bueno, los méritos ha sido, claro, obispo, por ser obispo de San Cristóbal, ¿no? Yo no lo dudo que sea por otra razón que lo haya tenido, porque como le dije yo a él un día, gracias a la diócesis y al nombre de San Cristóbal tiene usted la mitra. He sido beligerante con algunos de ellos, pero bueno, llegamos, él se va en 2017, diciembre de 2017 se va, porque toma posesión don Rodrigo Aguilar Martínez, originario de Valle de Santiago, Guanajuato, un hombre que se formó en Roma, estuvo en Morelia, en el arzobispado de Morelia, luego estuvo ya en otras áreas y es nombrado obispo en Matehuala. Se crea la diócesis de Matehuala y con él como su primer obispo. Allá estuvo 10 años, después está 10 años en Tehuacán y después de 20 años nos llega como obispo a San Cristóbal. Casualmente, él llega en 2018 y en 2020 tenemos la pandemia. En 2017, el gran sismo que sí, averió la catedral, muy trágico, que averió muchos templos y bueno, allá vamos con don Rodrigo y los pasos de Dios, los designios de Dios o los caminos de Él son distintos a los de nosotros. Nosotros nos hemos atrevido a decir que creamos diócesis por regiones, por zonas, y delimitamos, es que tú no puedes pasar para acá, no puedes hacer esto, y porque tienes que pedirle permiso al obispo. Él tiene otros planes. Chiapas fue cuadriculado en 3 diócesis. Casualmente, en este año
don Rodrigo fue el obispo de toda la provincia. Casualmente. Todo regresó al origen. Nos remontamos a los tiempos de don Gerardo Anaya y Díaz de Bonilla o a los tiempos de don Francisco Orozco Jiménez, pero pues vuelve a ser obispo de Chiapas. ¿Por qué? Porque el Papa lo nombra administrador diocesano de Tuxtla, siendo el obispo de San Cristóbal. Claro. Como no hay obispo en Tapachula, porque don Jaime Calderón y Calderón sale, queda un administrador, pero el administrador no puede consagrar los óleos. Claro, tiene que ser alguien. Tiene que ser un obispo. Entonces, don Rodrigo, este año, el martes santo, va a Tapachula, consagra los óleos, firma lo que tiene que firmar como obispo, sale de Tapachula, el miércoles consagra en la Catedral de San Marcos en Tuxtla los óleos para allá. Y aquí consagró don Luis Manuel, que en ese momento todavía era el obispo auxiliar. Pero casualmente don Rodrigo le toca manejar administrativamente Chiapas completo. Ese es el trabajo. Ahora, don Rodrigo hereda de don Felipe al párroco de la catedral, que es el licenciado en Derecho Canónico, en Derecho Civil, en la persona de Felipe Ramos Osuna, quien es presidente del Tribunal Eclesiástico en la diócesis. Una persona preparada, originario de San Cristóbal. Él estuvo a cargo, yo creo que 10 o 15 años como párroco en la catedral. Es don Rodrigo quien decide el año pasado que a partir del 1 de enero sea un joven desconocido para la gran mayoría de San Cristóbal, en la persona del sacerdote Dorian Pinto, que es el actual párroco de la catedral y al cual pues también le doy las gracias por permitirnos estar acá, por permitirnos grabar, por permitirnos hablar de todos los acontecimientos que ahora la catedral sigue administrando pastoralmente, la Asunción de María en Mexicanos, la transfiguración en el Templo del Cerrillo y en el Cerro del Patrón, en el Señor San Cristóbal allá arriba. Son los que dependen de la catedral. Y pues hoy en día, pues la catedral, después del sismo, pues ya tuvo una serie de modificaciones más pronunciadas. El patronato del Grupo del Centro, quien promueve la restauración de ese órgano. Cuando yo era niño, el órgano estaba sin los tubulares, porque es de fuey. Ese órgano fue hecho en la fábrica que dejó Orozco y Jiménez. Todo lo que es el adorno que tiene el coro no es el original, es algo que modificaron completamente porque ahí tenía unas medias lunas encontradas que formaban una luna completa. Wow. Pero todo se cambió, todo a lo que es la madera la cambiaron, tanto de la cancelería del coro como la del costado. Actualmente le han puesto una iluminación alta que se ve muy bonita de noche porque logras ver todo el alfaraje, todo el artesón. Cambió la iluminación, bajaron más los candiles, los bajaron para poder pues simular un poco más la iluminación. De esta manera, esos son los cambios significativos. Las bancas también. Las bancas, parte de las bancas, la mayoría de las bancas son nuevas. El sacerdote Felipe Ramos Osuna es quien empezó a promover las nuevas bancas para hacerlo, y él, en el tiempo de este sacerdote, se colocaron las cajas para proteger a las imágenes del polvo, que son unos camarines
pues simulan algunas hojas, algunas partes de los retablos originales. Pero pues no sé si tengas alguna duda. Bueno, más que dudas, me salen algunos comentarios después de escucharte, así que largo y tendido, ¿no? No habíamos tenido tantos detalles acerca de la historia de la catedral con sus obispos, ¿no? No se puede separar estas dos partes. Entonces, tú has dicho claramente que esta diócesis está justamente localizada en un sitio, pues, difícil, ¿no? Por estar en una frontera, por todos los contextos sociales que se desprenden de eso, ¿no? De estar dentro del bloque Norteamérica, Centroamérica, la cuestión geográfica, todo eso. Y cuando hablas del obispo Orozco de Jiménez, pues hablas de un obispo que consagra muchas cosas de las que estamos actualmente viendo, ¿no? El constructor, podríamos decir, ¿no? Es De el la último diócesis. constructor, es el último constructor de la diócesis. Viene después un periodo difícil también para la historia de México y por supuesto para Chiapas. Entonces tenemos una parte dual histórica, ¿no? Una parte de construcción, de esplendor, luego una parte difícil, luego otra parte también difícil. Entonces yo creo que vienen muchos retos todavía para la iglesia con todas sus letras, ¿no? Tanto el edificio como para los que están organizando, ¿no? El conjunto, ¿no? Y pues no sé, tú qué ves para futuro, para esta iglesia, para su conformación, ¿cómo ves este tema, ¿no? Del futuro que le espera a San Cristóbal y a su iglesia? Yo quisiera que los templos pasaran a ser museos, que pasaran a formar parte de lo que se hace en Quito, de lo que se Cusco. hace en Lima, se hace en otros espacios donde tienes que pagar para entrar. Claro, hay una determinada hora para el culto religioso, pues no se paga, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes como guías, para poder perfeccionar un poquito más sobre la información, porque para mí es angustiante eh, escuchar a veces en otros idiomas o en español hablar de decir, es que Bartolomé de las Casas, el gran obispo del 16 y defensor de los derechos humanos. Bartolomé de las Casas nunca estuvo acá, Claro. por principio de cuentas. Jamás celebró aquí, porque la catedral no era así. Claro. La catedral era minúscula, era de paja, de teja, y después fue creciendo en varas castellanas hacia los costados, hacia lo largo, hacia lo alto. Entonces no tenemos lo que es una información real. Tú escuchas en el camioncito Sí. una serie de Que mentiras. hasta en su casa estaba ya. Que bueno, en algún momento yo te decía que San Pedro lo habían confundido con Bartolomé de las Casas. Entonces, no es así. La información es muy importante, Claro. es muy importante. Tú ayer me comentabas sobre Los Ángeles, pero las pinturas son inspiraciones de aquel que las manda a elaborar, porque el que las manda a elaborar le puede decir, oiga usted, señor pintor, ¿me puede usted hacer una virgen con angelitos? Claro. O puede decir otra persona, en lugar de angelitos, póngale usted su palmita. O con un manto. Entonces, el detalle es eso, que muchas veces nosotros tenemos influencias de otro lado, pero el pintor debe de saber cuándo la santa, en caso de las santas, es virgen, es mártir o es ceñito. Claro. Porque son tres cosas muy distintas. Por ejemplo, Santa Lucía, ella no es María, no es la Virgen María. Entonces es Santa Lucía, virgen y mártir. Virgen y mártir. Santa Cecilia, virgen y mártir. Pero Santa Teresa de Ávila, como es señora, no se le pone la azucena. Claro. Las azucenas sirven de símbolos
en la iconografía. Los retablos son una escuela de evangelización. Por eso los ángeles, la mayor parte, tienen monogramas en las manos. Sí, claro. San Miguel Arcángel siempre con una espada, de metal o de fuego. Señor San Gabriel con el pescado. Y Rafael con el pumpo. Entonces cada uno tiene una simbología. En el caso de la catedral tenemos muy pocos ángeles. Hay más ángeles en Santo Domingo, en sus retablos, que aquí. Aquí nada más tenemos en los laterales los angelitos, pero en las bases de los altares, del altar de los reyes principalmente, están los reyes santos. Sí. San Luis, San Fernando, San Jorge, son los reyes santos. ¿Por qué? Porque la Real Hacienda es quien manda a erigir el altar mayor. La Real Hacienda es quien financia la obra. Entonces es a los reyes santos la dedicación. Ahora, por ejemplo, en la fachada, nosotros vemos que la fachada son fachadas retablo, por lo regular las que tenemos. En la fachada principal, si nosotros vemos el frente, la parte superior, antes de los merlones piramidales esféricos, abajito, en la parte principal vemos a los cuatro evangelistas. En medio se dice que estaba San Miguel Arcángel, pero no es San Miguel, es Señor San Cristóbal, pero una pieza de madera que algún día lo quitó el INAH porque, bueno, han de haber restaurado la fachada en tiempos de don Andrés Aubry y se quitó. Más abajo están las águilas bicéfalas, con todo ese estuco que tiene en la ventana bordada, que es la original, la ventana del centro. Sí. De hecho, hay un Santiago, ¿no? Y está Santiago Matamoros, que tiene la espada. ¿Por qué? Porque el día de Señor San Cristóbal, el 25 de julio, es el día del apóstol Santiago. Más abajo tenemos, la fachada de la catedral es el plano original de San Cristóbal. Wow. Está Santo Domingo del lado norte, porque del lado norte está el templo. Sí, es cierto. Sí, sí. Del lado sur está San Francisco, claro, porque están los franciscanos. Está la Virgen de la Inmaculada por la catedral, que está dedicada a la Asunción. Pero también está San Felipe, al lado de San Pablo. San Pedro y San Pablo están al lado de la puerta principal. En Guatemala es muy común. Y está de aquel lado está San Felipe y San Andrés, que son los santos que están abajo. El que está pintado de verde, no sé qué le puso don Eduardo Flores Ruiz, porque una mañana que veníamos a catedral estaba envuelto con no me acuerdo qué material estaba envuelta la imagen, y cuando la quitaron ya apareció verde. No es así el original. ¿Quién sabe qué le pusieron? Porque cuando yo era niño era blanca, como las demás, que son parte de la fachada de la catedral. Y el arco de doble punto únicamente lo tiene Chiapas. Y lo marca la catedral de San José en Guatemala, en Antigua Guatemala. El maestro de obra de la catedral de Antigua fue quien vino a ser el arquitecto que hizo la fachada. Por eso la fachada de aquí de la catedral es miniatura. Es una copia miniatura. En comparación a la fachada de la catedral de San José en Antigua Guatemala. Por ello, en algún momento de la historia, los señores obispos que hemos tenido en la diócesis han hecho surgir a la ciudad en su esplendor. ¿Por qué? Porque había momentos en que el Atlántico estaba cerrado por la flota inglesa y no había ni vino ni aceite
en el arzobispado de la Ciudad de México, pero sí había en el obispado de San Cristóbal, porque entraban por Guatemala, entraban Claro. por Belice. Entonces, todo esto que tenemos nosotros, toda la argamasa que tenemos es única en la catedral. Claro. Es parte de lo que tiene San Agustín, el auditorio de la Escuela de Derecho y de la Quinta del Obispo. Sí, de hecho es algo precioso, la Quinta del Obispo, sus decoraciones. La decoración la puede uno ver más de cerca que esta. Inclusive yo fui a Perú hace algún tiempo y vi en Andahuaylillas, creo que se llama el pueblo, muy parecida a la arquitectura de allá con esta, ¿sí? La forma que tiene de la explanada, todo, o sea, veo hasta una influencia de conchas marinas. Tuvimos a un obispo colombiano. Oh, sí, claro. Ya hablaremos en otro momento, ese no nos toca Núñez de la ahorita. Vega, quizá. Bueno, la verdad ha sido una plática muy amena, muy enriquecedora para nosotros como guías. Yo creo que también como espectadores son cosas que no conocíamos acerca de este monumento. Yo creo que el más importante de San Cristóbal y me atrevo a decir que de Chiapas. Así es que, Rodolfo, te invito a que pues, nos enseñes estos retablos que están muy bonitos, pero que encierran algunos secretos, alguna información que nos quieras aportar. ¿Vamos? Vamos, vamos. Por favor, que nos sigan las cámaras. Vamos, vamos. Mira el brillo que tiene este retablo, es bellísimo. Por ahí en las redes sociales, alguien subió la información sobre el templo de Santo Domingo de Oaxaca y hacía alusión que al cerrar el templo brillan los retablos y toda la historia, la parafernalia sobre Santo Domingo de Oaxaca. Pero pues yo ahí les escribí que lamentablemente el oro es de 1970, cuando se empieza a reconstruir Oaxaca, el Santo Domingo de Oaxaca. Aquí el mérito que tenemos en San Cristóbal es esta obra de arte. Este retablo fue donado por el ilustrísimo, reverendísimo, el excelentísimo señor José Vital de Moctezuma, maestro en Sagrada Teología del Convento Mayor de la Merced en la Nueva España, y está dedicado a San Juan Nepomuceno. San Juan Nepomuceno es precisamente hecho mártir y es mandado a martirizar por el rey porque quería saber las confesiones de la reina. La reina se había confesado y quería saber el secreto de confesión. Y hasta allá arriba, ya viste que tenemos a una mitra. Sí. Y de este lado a San José, la Virgen. Cada pintor tiene que tener una idea clara de lo que desea plasmar. Las imágenes, si es la Virgen María, se necesita que tenga pues el manto, la corona o el niño en sus brazos. Eso nos simboliza a María, esa parte maternal. Ahora, las santas están diferenciadas entre mártires, entre señoras, entre vírgenes, porque así los denomina y los cataloga la Iglesia. En el caso de la base de este altar, volviendo a este altar, tenemos a los ángeles, que son figuras celestes que siempre han acompañado a la historia de la Iglesia. Cada uno tiene un símbolo distinto y tiene, en este tiene la palma, tiene una palma y tiene otro símbolo en la mano, una llave, que está hablando precisamente de un símbolo que atañe a la catedral, las llaves. Por ser la sede del episcopado, es la sede de Pedro, la cátedra de Pedro. Entonces están las llaves. En la puerta del costado, en la parte superior, tiene la mitra con las llaves que simbolizan la sede de Pedro. No es una composición
que se haya querido poner, sino era necesario para identificar que es la sede de la cátedra del obispo en San Cristóbal. Seguimos, tenemos una imagen guatemalteca preciosa de San Judas Tadeo. Ahí está como arquitecto, como constructor y como evangelizador con el libro en las manos. Te voy a robar que veas el labrado de las columnas. Ya quisiera Oaxaca tener un retablo de estos. No te metas mucho en la imagen. De hecho, siempre se alaba a otros templos y y no lo que tenemos. San Cristóbal tiene una larga historia de construcción de retablos muy antiguos, por cierto. San Caralampio, patrono en Comitán, se le atribuye el milagro de detener una peste y por ello se crea el santuario, el templo en Comitán, dedicado en la Pila, dedicado a San Caralampio. Esta es una imagen traída de Guadalajara. La Virgen del Rosario se encontraba en una habitación de una religiosa. En esa habitación se cayó un rayo y se quemó la Virgen. Después es colocada en otro lado la imagen ya quemada y se restaura milagrosamente a las 2 de la tarde de un 18 de agosto. Esta imagen policromada de Señor San José es una de las mejores muestras del arte barroco de origen guatemalteco. Ahora nos encontramos con uno de los dos retablos que llegaron después de 1900 a la catedral. Estos retablos se dividen en cuerpos y en calles. Son calles y son cuerpos. En el primer cuerpo está Señor San José, que es una de las muestras de arte guatemalteco mejor expuestas en San Cristóbal. Y es la imagen más alta en cuanto a su estatura, válgase la redundancia. Y están los Reyes Santos y están las muestras vernáculas del arte indígena al lado del sagrario. En el segundo cuerpo, en la calle principal, está San Ignacio de Loyola, patrono de la Compañía de Jesús. Y como podemos ver, hay unas cariátides hasta arriba, en lo que es el remate del altar, del retablo. Están las cariátides. Nos encontramos en el altar del lado sur de la catedral. En el primer cuerpo vemos al Señor San José, una imagen policromada de origen guatemalteco, con unas expresiones increíbles, tanto en la túnica como en las facciones del rostro del niño y del Señor San José. En el segundo cuerpo encontramos a San Ignacio de Loyola, patrono de la Compañía de Jesús, y abajo tenemos a dos Reyes Santos, que sería muy bueno acercarse para que se vea las inspiraciones que hay de las casas reales reinantes en su momento en la Europa medieval.
Es San Francisco Javier y San Luis Gonzaga. Los santos que están al lado de San Sí, sí, Ignacio de sí. Loyola es el duque de Gandía, San Francisco Javier, y San Luis Gonzaga. La Virgen. Aquí nos encontramos en el altar mayor. Que fue mandado a hacer por la Real Hacienda de España. La Real Hacienda era quien financiaba los altares en las catedrales. Y este es único porque conjuga las columnas salomónicas con las columnas barrocas. Tiene las dos. Las salomónicas son estas que están aquí abajo, en el primer cuerpo, sobre la base, y abarcan las laterales. La imagen de la Asunción, por ser patrona de la catedral, el Sagrado Corazón de Jesús y la imagen de San Cristóbal Mártir. Y todos los óleos representan la vida de la Virgen María desde su nacimiento, los desposorios, el nacimiento, la visita a su prima Santa Isabel, el nacimiento del niño Jesús, su asunción y su coronación como reina de cielos y tierra. Cabe mencionar que en la base del altar, aparte de los Reyes Santos, está una imagen bordada en hilos de oro y plata de Nuestra Señora de la Merced del siglo XVIII, quien es donada esta imagen por el obispo Vital de Moctezuma. Están los Reyes Santos. Este y los dos de allá. Es que se tuvieron que cambiar por los nichos, ¿no? Que se hicieron de las puertas. Se pusieron en aquel retablo. Y ahí deberían de ir. Aquí. Sí, pero ¿cómo entramos a la sacristía? Sí, por eso. Las entradas. Es a partir de la modificación. Es la Virgen de la Merced del siglo XVIII. Es una belleza. Continuamos avanzando y vemos el altar del perdón. El altar del perdón tiene imágenes de la Pasión de Cristo de Juan Correa. Es un estilo barroco hermoso y en el nicho central tenemos a un Cristo y en la parte superior está el descendimiento y tiene unas cariátides que son vernáculas, únicas en el contexto de los altares elaborados por los naturales de esta región. Y aquí abajo tenemos otras piezas que nos muestran la calidad del trabajo de esas personas. ¿Ya viste la cruz que tiene verde y rojo? Si puedes enfocarle la cruz. ¿La que está en bajo relieve? Sí, sí. Okay. Ah, ya vi, es que no, lo miraba como azul. Es verde y rojo. Uh-huh. Es esta. Y arriba es el descendimiento y las cariátides que están más arriba. Este retablo, al igual que de San José, pertenecían al templo de la compañía, el templo dedicado a San Agustín Obispo, que ya viene su fiesta. Sede del auditorio de la Facultad de Derecho. 28 de agosto. Y esta es una de las ventanas simétricas que deja Orozco y Jiménez, porque esto da a la habitación
del cabildo de la catedral, de la sala capitular. Son ventanas simétricas, simuladas, nada más para una mejor visualización. Acá tenemos a María Auxilio de los Cristianos en un nicho de Carrara, una devoción particular de la catedral, que posteriormente ya en el episcopado de don Samuel pues se multiplica porque pues ya vienen los sacerdotes salesianos para difundir su devoción. Tenemos a la Virgen de los Dolores, que la Virgen aquí tiene las 7 dagas, son los 7 dolores, las 7 agonías de ella, en alusión al pie de la cruz. Es una imagen guatemalteca completamente. Esta ya es una imagen más moderna, de fibra de vidrio, traída precisamente para las procesiones del Viernes Santo en la catedral. Este retablo es el tercero que es de propiedad de la catedral originalmente. Es donado por una dama en tiempos de José Vital de Moctezuma. Cuando se hizo el de San Juan Nepomuceno, se hizo también este. Entonces, tienen 270 años aproximadamente cada retablo. Yo tengo una pregunta que es algo que comúnmente me hacen los visitantes cuando vienen a catedral. Y va a sonar un poco rara tal vez para ti, pero para nosotros es muy común. ¿Hay algo debajo de catedral? Porque ya ves que hay un mito que según hay unos túneles. Bueno, en 1938, cuando el padre Agapito Martínez manda arreglar lo que es la crujía, se quita y esta parte se cambian los pisos, se pierde parte de la historia porque se supone que hay varios obispos enterrados. Okay. Tomás Casillas, Pedro de Feria, por mencionar algunos, y uno de los más renombrados es Bravo Manríquez y de la Serna, Claro. por traer a la Compañía de Jesús, y él es un obispo de los corazones, un obispo que se identifica con ese corazón sangrante de Jesús, y por ello la fachada del auditorio tiene 3 corazones. Uno ya se cayó. Y Bravo Manríquez y de la Serna pide que sea enterrado su cuerpo aquí en la catedral, pero su corazón en San Agustín. Okay. Y en alguna parte quedaron abajo del piso. Y ya en tiempos de don Lucio Torreblanca, en la parte de atrás, pegado a los retablos, hay un vacío. Uh-huh. Y ese vacío, adentro son criptas. Wow. Abajo del altar mayor hay 3 espacios para ataúd, para poder meter ahí a un obispo. Y hay nichos para meter los restos de los sacerdotes. Y enfrente están todos los laicos, todo el que logró entrar ahí. Pero es una cripta que se entra por esa puerta y es únicamente de la pared a la otra pared. Y es muy angosta. Okay. No hay nada. Pasadizos secretos en la catedral. El único es el que está arriba del coro. Se ve que ahí sube una escalerita de piedra incómoda que sale al penacho, que es la espadaña. Hasta ahí, no hay más.
Wow. Entonces, No hay más. mito de túneles que conectan entre otras iglesias. Pues quisiéramos que nosotros fuéramos Londres, Ah, quisiéramos que fuéramos Burgos, quisiéramos que fuéramos Brujas allá en en Bélgica. Bélgica. Somos un pueblo perdido en la selva, un pueblo perdido en las montañas de Chiapas. Los españoles decían que las cuestas de Europa eran salas barridas al lado de la cuesta de Pichucalco de la Selva Negra. Una ciudad húmeda, lacustre, como San Cristóbal. Claro. Pudiera tener si hubiese un claustro, si tuviese un palacio episcopal del siglo XVI, XVII o XVIII anexo a esto, pues todavía podría haber algún pasadizo en la parte elevada, pero no tenemos nada, no tenemos nada. Es Entonces, totalmente falso, a lo mejor un pozo y un y lo mandan a tapar. escondite, y nada más, un pozo y un escondite, no hay más. Okay. Somos una ciudad lacustre. Okay. La humedad que hay en San Cristóbal, simplemente cierra tu cuarto 8 días Sí, y cómo sí, se sí. pone. Ahora imagínate una cosa así, ya se nos hubiera hundido. Así es. Que quisiéramos tenerlo, que son sueños, sí. Que alguien ha caminado abajo, bueno, pues que nos invite a bajar. Bajamos con cámaras, máscaras antigases y bajamos, vemos. No lo hay, no lo hay. La prueba está en el Arco del Carmen. Cuando en 1580 el ayuntamiento da los solares para las religiosas, les dice, sí les doy los solares, pero no tienen que cerrar la calle. Tienen Claro. que dejar paso. Y las pobres empiezan a investigar y a ver qué cosa van a hacer. Y como yo siempre he dicho, no falta el ayuntamiento bendito que les tape la fachada al arco. Ahorita está tapada, tiene un montón de tejidos. Qué lamentable que no se pueda ver de lejos y lucir ese hermoso monumento Es un emblema para único la ciudad. en todo el sureste de México, único en su estilo mudéjar. Las pobres monjas yo creo que empeñaron hasta lo que no era de ellas para poderlo construir, porque es paso, es torre, es coro y es campanario. Por eso es torre campanario de San Sebastián. Pero bueno, San Vicente de Paul. Ya quiero hablar de la provincia dominica. San Vicente de Paul. Apoyo a los pobres, a los menesterosos, se celebra en julio y antiguamente se le daba de comer a los pobres de la ciudad en la fiesta de él, pero estaba en San Nicolás. Él es parte de San Nicolás. San Pedro Apóstol, él sí pertenece a la imaginería tradicional de la catedral. Y su llave, por supuesto. Por ser la sede del obispado, la cátedra que nos gobierna es él. Pasamos ahora a la capilla que originalmente estaba dedicada a San Andrés Apóstol. Cuando se funda la ciudad en 1528, don Andrés de la Tobilla, cofundador, decide que se crea la capilla a San Andrés Apóstol, imagen que se va a San Andrés Larraíncer para su fundación, y se extingue la capilla acá y se queda a la Inmaculada Concepción, y ahora es la Capilla del Santísimo. Es una imagen de madera dedicada a la Inmaculada Concepción de María. Antiguamente había una asociación de hijas de María y todos los días 8 de cada mes había el rezo del Santo Rosario. También tiene el artesón, el alfaraje en menor tamaño, pero sí lo tiene como el resto de los techos de la catedral. Y acá tenemos a Jesús de la Misericordia,
una imagen guatemalteca que representa a Jesús Nazareno hincado con una realidad impresionante. Por cuidados está dentro del camarín y también pertenece a la imaginería de esta catedral. Continuamos ahora a lo que es la capilla del bautisterio. Como toda catedral, tiene un recinto especial para los bautizos, para las celebraciones, y tiene un estilo especial. Fue elaborada después de 1903, bendecida por Orozco y Jiménez. Es de estilo neoclásico. Se puede acercar uno para ver el trabajo que tiene. Es bastante presentable el estilo, la decoración. La imagen del fondo representa a Jesús resucitado como una muestra de fe, de creer en la esperanza de la vida eterna, en un lugar donde la iniciación cristiana católica, como es el símbolo del sacramento del bautismo. Esta capilla fue mandada a hacer en tiempos del episcopado de Orozco y Jiménez. Después de 1903 es inaugurada esta capilla del bautisterio. Nos encontramos en la capilla de la Virgen de Guadalupe. Originalmente esta capilla fue el bautisterio de la catedral. Por el lado de la fachada se ve claramente el portón, que era para abrirlo como una capilla abierta, y al tener la pila en medio, pues servía para ir bautizando y predicando como una capilla abierta. Orozco y Jiménez viene, la cierra, coloca los ventanales y coloca a la Virgen. Estaba en su nicho, esta es María Magdalena y San Pedro. Arriba está Santiago, en el cuerpo de arriba. Ella cabía perfectamente bien en el nicho central, pero con motivo de la coronación de ella el 12 de mayo de 1931 por don Gerardo Anaya Díez de Bonilla, la imagen tuvo que ser sacada y colocada en el marco de plata. Y tenemos de este lado, estos cuadros originalmente estaban en San Nicolás, representa la matanza de los santos inocentes, pero la cara del soldado romano era muy grotesca. Alguien pasó y le cortó para que no se viera fea la pintura. No se refiere a otra, este es un cuadro de un pasaje bíblico sobre la matanza de los inocentes en el tiempo de Herodes, y el otro es la última cena. Es la última cena que representa a Jesús. Y aquí tenemos un símbolo particular que es el portavelas, el portacirio, con los símbolos de la sede de Pedro, la sede episcopal, que habla de la cátedra. Es un trabajo en pintura vegetal con hoja de oro, que representa pues la sede de Pedro, la sede del gobierno episcopal. Ese es San Felipe de Jesús de fibra de vidrio.
Ahora, de este lado tenemos a la Virgen del Carmen, de acuerdo a la tradición de la Iglesia Católica. La Virgen del Carmen prometió a San Simón Stock en el siglo XIII que aquel que llevase su escapulario no perecerá a las penas del infierno. Entonces, por eso hay un papa, hay un teólogo, hay un rey. Ella está bajando al infierno, al purgatorio, perdón, para rescatar a las almas. Este sí pertenece a los cuadros de la imaginería de la catedral. Y podemos ver el artesón, el alfaraje tradicional. Y podemos ver en este caso las piñas más chicas que representan los soles en los 4 esquineros del techo del altar, del templo, perdón, de la capilla. Que fueron un 8. Las esquinas. Tiene el escudo de Chiapas. Es el escudo de don Gerardo Anaya y Díez de Bonilla. ¿El que está ahí? Yo veo los 2 leones, la palma y el... El de ahí arriba creo que sí. Este sí es el de Chiapas. Sí, es el de Chiapas. Sí, es que es doble el marcado lo que tiene. Allá arriba sí tiene uno, sobre la corona sí tiene uno, un medallón. Viene como una... Es un monograma. Oye, ¿y ya viste los colores que tienen ahí la pintura vegetal, todo el nicho tiene una pintura vegetal que era usada por los naturales, principalmente en el tiempo del siglo XVIII, de mediados del XVIII. Estos dibujos que tiene son pigmentaciones naturales y son familia del arco que se encuentra en la Merced. Uy, que esa es una maravilla. Cuando quitaron hace 2 años que desmantelaron el retablo, está todo pintado. Nada más que no lo pudieron dejar, porque ¿dónde dejan el retablo? Entonces prefirieron dejar el retablo, pero la pintura sigue estando intacta. Es una cosa muy, 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 muy bonita. ¿Y existen fotos? Sí, pero los Cieneína. Okay. María Magdalena, San Pedro y Santiago Matamoros. ¿Quieres en la tierra hallar el cielo? Lo hallarás en este templo de María. Participas del... Ay. Es una alegoría dedicada a una oración a la Virgen. Dice, ¿no? Adora este lugar de tierra, el asiento San Cristóbal de las Casas 21 de 1907. Es cuando se hace la capilla, se dedica a la Virgen. Pues bueno, hemos tenido una plática muy, muy enriquecedora con Rodolfo. Primeramente te quiero agradecer por tu tiempo, por tu conocimiento, porque entiendo que es muy importante para ti ese trabajo que has hecho durante muchísimos años y siempre has sido un aliado para nosotros los guías, porque también tu formación académica nos habla de esa forma de enseñar, ¿no? De una manera lúdica, una manera espontánea, ¿no? De tus conocimientos. Y eso lo agradecemos bastante porque hace falta promover más el conocimiento acerca de nuestro patrimonio y en especial a las nuevas generaciones que ya traen también otros intereses. Y para nosotros los guías, que somos embajadores de este acervo cultural, acercarnos a personas como tú es algo que nos hace pensar en que ese conocimiento va a estar ahí y que lo vamos a poder transmitir con sus letras, sus puntos y sus comas. Entonces, no sé si tú quieras decirle algo a las personas que visitan nuestros templos, nuestros edificios y también a los guías, por supuesto, porque hay varios consejos que tú quisieras darnos
para poder transmitir todo este conocimiento a la gente que nos visita y a la gente local también que desconoce su patrimonio. Yo no quisiera yo cansarlos, pero fíjate que ahorita vienen a mi mente muchas cosas y bueno, ahí voy. Quisiera recordar a don Arnulfo, que fue uno de los grandes sacristanes que vivió y murió en la catedral. Mariano, que lo sucedió. Mariano me tocó verlo y a veces venía yo de niño, a los 8, 10 años, venía yo de tan lejos de la silla, a una cuadra de acá, y le decía yo, Marianito, Marianito, prende la luz porque ya está oscura la catedral. Mariano, Marianito. De repente un día lo encuentro sentado en la silla episcopal. Muy curioso, Mariano. Medía como 1,50 y terminó como de 1,10. Y me decía, Rodolfito, Rodolfito, el incensario no lo quiere don Samuel. Hablaba muy especial, Mariano. Se me estaba pasando. Pues mira, tantos años de crecer, de ver la evolución de la iglesia, de servirle adentro y afuera de la iglesia, pues sí, son temas muy, muy controversiales. Yo lo único que pido a tus compañeros guías certificados, que sigan leyendo, que sigan investigando, que sigan buscando la manera de saber un poco más. No todo lo que decimos en las redes sociales es cierto, no todo lo que vemos se puede tocar, se puede tener. Entonces, el conocimiento es lo único que podemos transmitir sin dañar a nadie. Hay mucho, mucho por decir. Nos llevaríamos 4 o 6 horas hablando a detalles, acontecimientos que me ha tocado vivir en esta catedral, el trato con los obispos, con los señores párrocos, rectores de esta catedral, bueno, tantas anécdotas. Pues agradecerte a ti por esta invitación, agradecer detrás de cámaras a los 2 personajes que nos acompañan y que pues por estar atrás de cámaras no pueden salir, ¿no? A veces, pero bueno, aquí lo importante es que haya la posibilidad de otras cápsulas. Tenemos mucha información que tener. Está Santo Domingo, San Francisco, La Merced, espacios que merecen que la gente conozca, que las nuevas generaciones aprendan a leer, aprendan a investigar. Tenemos un patrimonio cultural, pues que es de todos y que debemos de conservar. Por ello decía yo que los museos serían para los templos el mejor de los espacios, para su conservación, para el ingreso de un dinero y poderlos mantener. El gobierno hace su parte, pero hay que seguirlos manteniendo. La sociedad. Entonces, la sociedad civil debemos de tener esa parte, aunque hay un grupo acá en San Cristóbal denominado del Centro que tiene pues a su cuesta la electrificación o reparación de algunas cosas de los templos, pero pues falta mucho más, falta mucho más. Entonces yo invito a que todos hagamos un esfuerzo de seguir leyendo, de seguir investigando. Tenemos mucho, mucho por hacer y adelante. Muchísimas gracias, Jesús, te agradezco Rodolfo, esa paciencia de aguantarme el tiempo que me han aguantado. Muchísimas gracias, muchas bendiciones, que haya mucho trabajo y sobre todo salud. Gracias, gracias. Bonita tarde. Gracias.